Buenas noches. Una vez más estamos con nuestro programa Compartiendo la Palabra de Dios. Nuestro deseo es de compartir algunos versos bíblicos con cualquier persona que pueda escuchar. Nos sirve a todos, la palabra de Dios es bendición. Y en esta noche vamos a compartir un temita bíblico que se llama el pecado de la fornicación. La fornicación es un pecado tan común en todos nosotros, en todos los seres humanos, pero que a la vez es un pecado muy grave. Por eso siempre vemos y hablamos de que, según la Biblia, que hay que estudiar la palabra de Dios para informarnos y para ir aprendiendo de ella. Vamos a ver este pecado que tenemos, que todos, creo yo, la gran mayoría hemos pasado por este pecado y capaz no teniendo en cuenta lo delicado, lo grave que es pasar por este pecado, que es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Según el diccionario dice, fornicar es tener relación carnal o sexual fuera o antes de contraer el matrimonio. Este es el pecado que cuando uno es joven o no muy joven y anda de novio y antes de casarse tiene relación carnal, ese es el pecado de la fornicación. Y vamos a ver unos versos bíblicos para que veamos que Dios, por intermedio de su palabra santa, nos aconseja para que salgamos y no cometamos más este pecado que seguramente que la gran mayoría de los seres humanos pecamos en este. Y la primera cita bíblica que vamos a leer va a ser en Primera de Samuel, el capítulo 2, y vamos a leer del verso 22 al 24. Dice, este era un sumo sacerdote que tenía hijos, y dice, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este anciano, este padre, escuchaba los comentarios de todas las cosas que hacían. Dice que cómo dormían sus hijos con las mujeres que iban al tabernáculo de reunión. ¿Y qué más dice el verso 23? Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Dice el verso 24, no, hijos míos, porque no es buena la fama que de vosotros oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Y cuál era el pecado? De que estos jóvenes dormían con las mujeres, siendo personas jóvenes, solteros, tenían relaciones carnales con las mujeres del pueblo de Israel, y este es un pecado. Y vamos a ver que es un pecado, según la palabra de Dios, muy grave. Y entendamos o convengamos que de lo que nos hable la palabra de Dios, nos habla para bien, para beneficio de cada uno. Así como nosotros que somos padres aconsejamos a nuestros hijos para bien, así nos aconseja Dios para bien de cada uno de nosotros. Y para continuar vamos a buscar una cita bíblica más que está en Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 18. Dice,
huid de la fornicación. Miren lo que nos pide la palabra de Dios, huid o escapad de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Por eso que esto es perjudicial para cada uno. Para cada persona que fornica, peca contra su propio cuerpo. Por eso que esto es algo perjudicial y es un pecado ante Dios grave. La palabra de Dios es muy linda, muy clara, y vamos a mirar otra cita bíblica, y para eso vamos a ir al libro de Eclesiastés, el capítulo 11, el verso 9 de Eclesiastés. Por eso que esto es un pecado que cometemos más que nada cuando somos jóvenes. El pecado de la fornicación. Capaz que la juventud, no sabiendo, no entendiendo que es un pecado, no se da cuenta de que esto está mal ante Dios. Pero nosotros que somos padres y entendemos que esto está mal ante Dios, es bueno, es necesario que le hagamos ver esto a nuestros hijos y también a nuestros nietos, que al cometer este pecado estamos mal ante Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 11, el verso 9. Dice, alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. Un mozo es un joven. Miren la libertad que le da Dios al joven. Alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nos da libertad, pero Dios, por intermedio de su palabra, nos dice que hagamos lo que quiere hacer nuestro corazón, pero que tengamos en cuenta también que sobre todo lo que hacemos o hagamos, nos va a juzgar Dios. Y son versos que están referidos en especial a la juventud, a los jóvenes. Uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo que una pareja de novios tengan relaciones carnales? Es común, es normal. Es lo que uno dice, lo que uno opina como papá, como mamá. Es lo normal en una pareja. Pero ante Dios es un pecado y es un pecado grave. Por eso que queremos compartir algunos versos en esta dirección para que pensemos, reflexionemos y compartamos con nuestros familiares, con algún amigo, de que esto es un pecado ante Dios. La fornicación, el tener relaciones carnales antes de casarse. Por eso que Dios es un ser ordenado y Él estableció el matrimonio. Y esto, al tener relaciones antes de casarse, es un desorden ante Dios. Y vamos a mirar en Mateos, miren qué hermoso ejemplo que vamos a ver. En Mateos, el capítulo 1, el verso 18 al 21 vamos a estudiar. Lo que pasó con José y con María antes de casarse.
Y dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando su madre María desposada con José. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra desposada? Comprometido o comprometida para casarse. ¿Qué pasó? Desposada con José antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Estaba encinta María o embarazada, pero era por obra del Espíritu Santo, antes de contraer el matrimonio con José. Y dice el verso 19, José su marido, como era justo, no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Esto es lo que pensó este joven. Porque imagínense, uno se está comprometido para casarse, sabiendo que uno no ha tenido relaciones carnales con la novia de uno, se encuentra que nuestra novia está embarazada. Esto fue lo que le ocurrió. Él pensó que su futura esposa, María, lo había engañado con otro hombre. Eso fue lo que entendió y pensó José. Y dice, hasta el verso 21 vamos a leer. Y pensando él en esto, José, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado de ella es del Espíritu Santo. El ángel lo envió Dios al ángel para que le explique esta situación, que ella estaba embarazada, pero no era porque ella tenía una relación carnal con otro hombre, sino que era obra del Espíritu Santo. ¿Y qué más le dijo el ángel? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se le tuvo que explicar esto por intermedio del ángel, que era obra de Dios y del Espíritu Santo. Y nos vamos a saltar al verso 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió en su hogar a María como su esposa. Después de esto se casó José con María, entendió que no era un engaño que le había hecho su mujer, sino que era obra del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el verso 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir que no la conoció? Acá la Biblia da una explicación y dice, donde dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, dice, es decir, no tuvo trato marital con ella. Por eso a veces surgen dudas si la Virgen María, después que engendró al Señor Jesús, después que tuvo a su hijo Jesús, ¿tuvo más hijos? Sí, María tuvo más hijos. Por eso dice su primogénito. ¿Y por qué resalta eso? ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? El primer hijo. Por eso dice, pero no la conoció o no se allegó a ella hasta que nació Jesús. Porque según la Biblia, el Señor Jesús también tuvo hermanos carnales. Y esto fue lo que pensó José, que su novia, su futura mujer o esposa, había fornicado. Versos muy claros.
muy lindos los ejemplos. Dios nos habla de una manera, de otra, de tantas maneras que nos habla Dios en este manual de instrucción que nos dejó Dios para que aprendamos y nos corrijamos para que seamos mejores personas y ante Dios vivamos una vida más ordenada. Ahora vamos a ver en Primera de Corintios, el capítulo 7, el verso 2 vamos a leer. Dice Primera de Corintios 7, el verso 2. Consejos sobre el matrimonio, y miren lo que nos dice el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Qué quiere decir mujer? Esposa. ¿A qué se refiere esto? Nos quiere decir que a causa de las fornicaciones, para no pecar en este pecado que es la fornicación, cada uno tenga su propia mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona conviene que se case. Eso es tener su propia mujer, cuando uno se casa. Dice, lo vuelvo a repetir, pero por causa de las fornicaciones, cada uno o cada varón tenga su propia mujer. Y cada una o cada mujer tenga su propio marido. Eso es lo legal, eso es estar bien ante Dios. Primeramente, casarse. Seguramente que el que escucha va a compartir o va a recordar que antes, la gente antigua, una de las cosas que para contraer matrimonio, antes de eso, se tenía el sumo cuidado o el máximo cuidado de que antes de casarse la mujer tiene que ser virgen. Eso se buscaba antes para los hijos varones. Que la esposa que iba a tener nuestro hijo sea una mujer virgen. Y después de casarse, que tenga relaciones carnales con su marido. Eso es lo legal ante Dios. Eso es estar bien ante Dios. De esa es la manera que pone orden Dios en cuanto al matrimonio. Ahora, ¿qué dice el capítulo 7, pero el verso 8 y 9? Dice el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien el quedarse como yo. Así decía el apóstol Pablo porque él siempre fue soltero. ¿Qué más dice el verso 9? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Si unas personas, ya sea hombre o mujer, no se pueden contener estando solo, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren lo grave. ¿Cuál es el consejo, el pedido de la palabra de Dios? Si no pueden estar solos porque no tienen don de continencia, si no nos podemos contener, ¿qué nos pide Dios? Cásense. Hay algo muy común en la sociedad, un hecho muy común que pasa en muchas parejas o en muchas personas. Hoy por hoy se vive en concubinato, porque a veces las personas no quieren casarse porque quieren probar y no quieren tener compromisos. Por si la pareja tiene algún problema, prefieren vivir en concubinato. ¿Y cómo es? ¿Qué es el concubinato? Vamos a mirar en el diccionario, dice concubinato, convivencia de un hombre con una mujer como casado, pero no lo están.
¿Condición? ¿En qué condición están cuando las personas viven juntas nada más, pero sin casarse? En fornicación. Por más años que una pareja puede vivir 10, 15 años, 20 años juntos, pero al no estar casado, están cometiendo el pecado de la fornicación. Porque lo legal ante Dios es casarse. Cada persona puede decir, bueno, yo hago mi vida como quiero, de la manera que a mí me gusta o prefiero. Pero entendamos o convengamos que si no estamos casados legalmente, estamos en el pecado de la fornicación. Y vamos a ver lo grave o las consecuencias que nos va a traer estar en esa condición. Por eso que en un matrimonio o en una pareja de novios, cuando son novios y tienen relaciones carnales, ya están o cometen el pecado de la fornicación. ¿Qué tienen que hacer ante Dios para estar bien? Arrepentirse. Y eso que vieron o entendieron que estaban haciéndolo mal, no hacerlo más. No volverlo a hacer más. Por eso que la palabra de Dios nos muestra y nos señala qué está bien y qué está mal ante Él. Ahora vamos a mirar una cita bíblica más en Hebreos. Por eso no es que uno le trata o le quiere imponer algo a alguien, no. Por intermedio de la palabra santa estamos viendo este pecado tan común en nosotros los seres humanos, pero también nos va a traer consecuencias. Vamos a ver en Hebreos el capítulo 13, verso 4 de Hebreos. ¿Qué nos dice en cuanto a esto la palabra de Dios? Dice el verso 4. Sea honroso en todos el matrimonio. Mire lo que nos pide Dios. Por eso que al matrimonio lo estableció Dios. ¿Y qué nos pide? Que sea honroso en todos o en todas las personas, que haya una honra, un respeto, limpieza en el matrimonio. ¿Qué más dice? Y el lecho sin mancilla. ¿A qué se refiere el lecho? ¿Qué quiere decir lecho? La cama donde duerme el matrimonio, que sea sin mancilla. ¿Y qué es mancilla? Una mala reputación, una mancha, que haya dignidad, tanto como el hombre y la mujer. Dice, y el lecho sin mancilla. ¿Qué más dice el verso? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso es bueno también entender esto. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cuando una persona o dos personas tienen relaciones antes de casarse, cuando son novios, vamos a decir. ¿Y cuál es la diferencia del adulterio? Porque dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y cuál es la diferencia en el adulterio? Cuando una persona casada, sea un hombre o una mujer, tienen relaciones sexuales o carnales con otra persona, eso es adulterio. Están adulterando la fe conyugal, la fe del matrimonio. Esas son las dos diferencias entre la fornicación y el adulterio. La fornicación, cuando la persona tiene relaciones carnales antes de casarse, y el adulterio, cuando una persona ya casada tiene relaciones con otra persona que no es de su pareja del matrimonio. Y tengamos en cuenta que dice que a los fornicarios y a los adúlteros nos va a juzgar Dios.
Después vamos a ver qué consecuencias nos va a traer esto. Y todos estos pecados, ya sea el fornicario o el adúltero, tiene perdón de Dios. Por más malhechor que sea una persona, tiene perdón de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer? Entender, reconocer que lo que está haciendo está mal y arrepentirse de hacerlo. Necesita tener un arrepentimiento y Dios y el Señor Jesús le van a perdonar. Pero hay que entender que está mal y no hacerlo más. Ahora vamos a pasar a mirar otra cita bíblica en Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a leer el verso 2 y 3. Dice el verso 2 del capítulo 21 de Apocalipsis, dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo junto a Dios. Miren qué hermoso que va a ser eso. Dice que va a venir una Jerusalén del cielo, va a bajar junto a Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque así también está comparada la iglesia, la esposa del Señor Jesús, también la esposa de Dios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios en el verso 3? Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso que va a ser cuando descienda, cuando baje del cielo esa nueva Jerusalén junto a Dios. ¿Para qué descienden o para qué bajan? Para morar con los hombres que sean salvos. Para cada persona, sea hombre o mujer que sea salvo, con ellos va a morar Dios en esa ciudad. Pero tengamos en cuenta el verso 8, que no todos vamos a adentrar. No todos vamos a poder morar con Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Pero para eso necesitamos estar en obediencia a la palabra de Dios. Nos vamos a saltar al verso 8. Estas son las personas que, si no se arrepienten, no van a estar en esa ciudad. No van a estar en ese lugar para morar con Dios. ¿Quiénes son? Dice el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Las personas que no creen en Dios. Los abominables y homicidas, los fornicarios. Miren qué grave que también es la fornicación, porque está en la lista de los homicidas. ¿Y qué es una persona homicida? Una persona que le quita la vida a otro. En esa lista también está el pecado de la fornicación. Dice: los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, están los hechiceros, los homicidas, los fornicarios y también los mentirosos. Por eso que señala toda esta clase de pecados que no van a entrar. Pero ¿qué es lo que cree Dios? Que cada mentiroso, que cada homicida, que cada hechicero, que cada persona que entienda que está en fornicación se arrepienta y no lo haga más, tiene la oportunidad de vivir con Dios en el futuro. Pero ¿qué es necesario? Arrepentimiento.
entender, reconocer que estamos mal ante Dios y arrepentirnos para no hacerlo más. Por eso, así como uno quiere lo mejor para cada hijo y lo aconseja para bien, así nos habla Dios para que nos vaya bien y ojalá obtengamos todo la salvación. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Pero para eso es necesario estar en obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar una cita bíblica más en Primera de Corintios, el capítulo 5. Primera de Corintios, el capítulo 5. Y vamos a leer el verso 1. Acá como título dice en la Biblia, inmoralidad, ¿en qué lugar? En la iglesia. Este pecado también está dentro de las personas que vamos a las iglesias. La fornicación está casi en todas las familias y en las familias también que van a la iglesia. La gente que va a la iglesia no está ajena a este pecado. Pero entendamos que si morimos en fornicación, no vamos a entrar al reino de Dios. Ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los fornicarios. Todos tenemos la oportunidad de llegar, pero arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Leemos en el capítulo 5, el verso 1 de Primera de Corintios. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación. Dentro de la iglesia también hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se sabe que exista entre los gentiles, dice la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Las personas que no asisten a una iglesia, o las personas extranjeras al pueblo de Dios, o las personas que no están en obediencia a la palabra de Dios. Dice que hay tal fornicación que ni aún se sabe que existe entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es la fornicación. Acá está señalando que hay jóvenes o hay una persona, un jovencito, un varón joven, que tiene la mujer que es de su padre. Eso es fornicar. Cuando uno siendo soltero, no siendo casado, tiene relaciones carnales. Ese es el pecado de la fornicación. Y vamos a ver algunos versitos bíblicos más que son pecados muy graves y las consecuencias que trae de estar en esta condición, en el pecado de la fornicación. Es tal cual como cuando un casado comete adulterio. Es igual de grave. Y vamos a ir al libro de Efesios a mirar otros versitos más. Efesios, el capítulo 5, el verso 3. Dice, pero la fornicación y toda inmundicia, así está comparada la fornicación, como algo o como una inmundicia. Por eso dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Las personas que están en obediencia ante Dios. ¿Y cómo está mirado o calificado la fornicación? Como una inmundicia.
nos vamos a saltar al capítulo 5. Los invito a compartir el capítulo 5 de Efesios, el verso 5. Miren cómo nos habla o cómo nos advierte la palabra de Dios para que salgamos de este pecado que es la fornicación. ¿Qué nos dice el verso 5? Porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si no nos arrepentimos de este pecado, no tenemos herencia. No vamos a heredar, no vamos a adentrar al reino de Cristo y de Dios. Por ahí podemos pensar o decir, bueno, yo más adelante me voy a arrepentir, ya sea de cometer adulterio o de salir de la fornicación. Capaz que uno entiende esto, lo sabe y piensa que más adelante se puede arrepentir de cometer este pecado. Pero ¿qué pasa si nos alcanza la muerte y no nos alcanzamos a arrepentir en vida? Miren, si nos morimos y no nos alcanzamos a arrepentir de este pecado que es la fornicación, o idólatra, o adúltero. Por eso es que es necesario, los que entendemos este pecado, poderlo conversar o transmitir a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, hacerle ver que es un pecado tan común, pero es un pecado muy grave si nos morimos en fornicación y no nos arrepentimos. ¿Qué más dice el verso 6? Nadie os engañe con palabras vanas, porque alguien nos puede decir o decirle a nuestros jóvenes, pero si el tener relaciones en la pareja de novio es lo más común, lo más normal que una pareja hace. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que nadie os engañe con palabras vanas, que son palabras sin fruto. Porque a causa de estas cosas, a causa del pecado de la fornicación, ¿qué dice? A causa de estas cosas viene la ira de Dios. Estas cosas acarrean ira de Dios. ¿Hacia quién o para quién? Sobre los hijos de desobediencia. Por eso que esto nos puede acarrear mucho dolor, mucha tristeza. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso entendamos, tengamos en cuenta de que quien nos advierte para que no estemos en esta condición, que es este pecado de fornicación, es Dios. Ojalá que nos arrepintamos porque va a venir ira de Dios sobre los hijos desobedientes a la palabra de Dios y también a sus padres. Vamos a compartir una cita bíblica más la anteúltima cita que está en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 9. Miren cómo está tan bien relacionada la palabra de Dios. Que toda la palabra de Dios nos dice una misma cosa, nos advierten todos para bien. Acá vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa. El Señor Jesús va a venir y no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que dice,
no va a venir nunca, porque siempre están diciendo que va a venir y que va a venir y nunca viene. Miren cómo es los tiempos de Dios, los tiempos del Señor Jesús. Repito el verso. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, la venida del Señor Jesús. ¿Qué más dice el verso? Sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente el Señor para con nosotros? No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios y del Señor Jesús. Arrepentimiento a lo que entendemos y sabemos que estamos haciendo mal. En este caso, si somos personas adúlteras, no lo hagamos nunca más. Porque vemos y entendemos que Dios nos está pidiendo que nos arrepintamos. Si somos adúlteros, nunca más. Y si tenemos el pecado de la fornicación, también no lo hagamos más. Dios quiere arrepentimiento de todas las personas y también quiere obediencia. Pensemos en esto. Si nos morimos siendo fornicarios, ¿entramos al reino de Dios? Según la palabra de Dios, no entramos al reino de Dios. Qué riesgo, qué peligro el no obedecer a los mandamientos de Dios. Vamos a mirar la última cita bíblica en Salmos, el capítulo 119 de Salmo y el verso 9. Por eso es un pecado en especial para cuando somos jóvenes. La fornicación. Para las parejas de novios, que tengamos relaciones carnales cuando somos novios está mal ante Dios. ¿Qué es lo legal? Casarse. Tener relaciones una vez ya casado. Eso es orden ante Dios. ¿Y qué nos dice Dios o qué le dice al joven? Porque si escucha algún joven puede decir o pensar, ¿y qué tendría que hacer yo para mejorar ante Dios, para estar mejor ante Dios? ¿Qué nos pide Dios? Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Miren qué hermosa pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es porque en su camino hay cosas que no están bien. ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no estemos en el pecado de la fornicación. Nuestro deseo es que Dios le bendiga y muchas gracias por la atención prestada.